Bienvenidos. Este es Dr. Timothy Emmerich del Harvest Evangelistic Association. Esta enseñanza va a hablar cómo nosotros podemos crecer en fe. Mucha gente me han preguntado por qué fe es importante. Bueno, nosotros tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios, si queremos agradar a Dios, por supuesto. Sin fe no podemos completar los mandamientos de Dios. Sin fe no podemos amar como Dios quiere que nosotros amamos. Sin fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Sin fe no podemos ser justificados delante de Dios. Entonces, toma un tiempo, por favor, agarrar su Biblia para que nosotros podamos estudiar este tema que es demasiado importante. Fe es posible y no simplemente posible, pero necesario de vivir nuestra vida cristiana. Sin fe no podemos caminar. Mucha gente no entiende que fe es importantísimo. Necesitamos crecer en fe, oír la palabra de Dios, meditar sobre la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios para que podamos tener fe. La fe es la esencia de nuestra vida cristiana. Algunas personas quieren estar sujetos solamente a sus 5 sentidos y no lo que dice la palabra. Pero otra vez la palabra es muy importante de ayudar a nosotros a entender que las promesas de Dios son sí y amén, y que nosotros tenemos que tomar el tiempo en leer, meditar, hablar y caminar en la palabra de Dios, caminar en fe. Fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y confesar. Cada vez que tú hablas la palabra de fe, la palabra de Dios, estás creciendo, estás escuchando a sí mismo, estás convenciéndote sobre las promesas de Dios. Recuerda cuando Cristo resucitó y apareció a los apóstoles. Dijo, Tomás, tú crees porque aquí estoy, puedes meter tu mano en mis heridas, pero bendito, contento, alegre son los que creen sin ver. Eso es tú y yo. Creer sin ver. Creer sin ver. Creer sin ver. Mucha gente que están dominados con la mente, que solamente lo que ellos pueden probar. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que racionalmente no puedes probar. Es algo de fe, es fe. Entonces, Cristo dijo, ¿verdad? Porque sin fe no tenemos la bendición, no podemos estar seguros de nosotros mismos, no podemos vivir en paz, no tenemos que vivir con depresión y pensamientos de suicidio. No hay nada de eso si uno está caminando en fe. ¿Qué es fe? Voy a leer 3 diferentes versiones si quieren abrir su Biblia en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Y dice esto. Ahora la fe es la sustancia de las cosas que esperan, las cosas que Dios ha prometido, la evidencia de lo que no se ve. Nosotros como seres humanos queremos ver la evidencia. Dios dijo, bendito sea lo que creen sin ver. Ahora dice que también, ahora la fe significa confiar plenamente en las cosas que Dios ha prometido. Esto significa seguros, aunque no podemos ver, está hecho. ¿Okay? Aunque no podamos ver, está hecho. Dice ahora también, ahora la fe es la seguridad, el título, la confirmación de las cosas esperadas divinamente, las garantías de Dios. La evidencia de las cosas que no se ve, la convicción de la realidad, que no puedes verlo en la realidad. La fe comprende como hecho lo que no puede ser experimentado por los 5 sentidos, los sentidos físicos. Entonces nosotros, la cosa más grande que es nuestra salvación, si usted es cristiano, entonces el milagro más grande que has recibido es tu salvación. Y no puedes sacar de tu cartera ni en otro lugar donde dices, ¿verdad? Que eres una persona que nació de nuevo. Es porque has creído en tu corazón y confesado con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, serás salvo.
salvo. Tu espíritu nace de nuevo. Tu mente y tus emociones y tu cuerpo sigue lo mismo. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente, hablar palabras de fe, vivir correctamente, comer correctamente, hacer ejercicio, hacer esas cosas, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios vivo viene a morar en nosotros. Entonces, otra vez es imposible, dice Hebreos 11:6, imposible de complacer a Dios. Otra vez, sin fe no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Sin fe no podemos amar, ¿verdad? El amor humano, ¿verdad? Un momento te ama, el otro momento te está gritando. Está haciendo cosas feas y entonces tú respondes en una forma, o no debes que, pero a veces una forma incorrecta. La fe, lo que no es de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Y sin fe no podemos ser justificados otra vez, no podemos ser salvos. No podemos aplicar el sacrificio de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora, abren su Biblia, por favor, en Hebreos 10:8 y vamos a leer. Pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, incluso en tu boca, incluso en tu boca. Hay un milagro en tu boca. Puedes hablar palabras de fe o palabras de condenación, de destrucción. Hay un milagro en tu boca, ¿verdad? Y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Nosotros tenemos la tarea, como cristianos, de predicar la palabra de fe. La única palabra que puede salvar hombres y mujeres del infierno. Dios te ama, Dios quiere que puedas vivir una vida feliz, pero como cualquier otra cosa hay reglas que tenemos que seguir. Y la regla mayor es creer en tu corazón y confesar con tu boca que el Señor es Señor, que es tu Salvador, que has entregado tu vida a Él. Dice otra vez, la palabra está cerca de ti, incluso está en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, para que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, serás salvo. No que un día que vas a saber, mucha gente piensa que ojalá cuando lleguen al cielo y Dios va a tener una medida, una regla diciendo que estas son las cosas malas, las cosas buenas, y ojalá uno piense que son más cosas buenas que va a tener las cosas malas, pero no es así. La fe es un don que nadie puede trabajar por ese don para que nadie se gloría. Es un don de Dios hacia nosotros. Recuerda, en la cruz de Calvario, la ira del Padre cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue sentenciado. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el peso, la carga de todos los pecados de la humanidad sobre él. Se fue al infierno por nosotros. Y resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. No tenemos que sufrir la ira del Padre. Aunque pecamos y pedimos perdón, la sangre de Cristo, estamos justificados sobre su sacrificio, porque la salvación es un regalo. Es un regalo. Nadie puede trabajar por ese regalo. Es un regalo que Dios está dando, Dios dio a la raza humana. Por tal manera Dios amó, tiempo pasado, al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice, con el corazón el hombre se cree en la justicia, estamos creyendo lo que está correcto, lo que está hecho. Y con la boca se hace confesión para salvación. Confesamos, creer en tu corazón y confesar con tu boca. Porque la Escritura dice, quien cree en él no se avergonzará. Entonces tenemos que entender que la vida cristiana sin fe, ¿verdad? Es muy importante. No me avergüenzo del Evangelio, tengo una enseñanza sobre eso. La batalla de la mente, muy importante, porque esa es parte de cómo crecer en fe, controlar la mente, controlar nuestros cuerpos, ¿verdad? Entender que Dios nos ha dado los pasos correctos para vivir una vida en abundancia. En abundancia. Cada mañana cuando mi esposa y yo sentamos a comer el desayuno, tomamos un tiempo en oración antes de comer y confesamos, Señor, gracias que estamos completos en ti.
Gracias que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias, Señor, que tú mores en mí. Gracias, Señor, como tú eres, yo soy en ese mundo. Gracias que estamos redimidos de la maldición de la ley, la muerte espiritual, la pobreza y la enfermedad. Tenemos que entender que la prosperidad también viene con reglas, ¿verdad? Si queremos ver la bendición y la mano de Dios sobre nosotros, tienes que dar. Mucha gente no quiere oír eso, de dar a su iglesia los 10% y ayudar y hacer lo demás. Pero si quieres cumplir, si quieres tener lo que Dios ha prometido sobre la prosperidad, tienes que dar. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir grandemente. Yo tengo muchos testimonios, mi propia vida y personas con quien yo he comunicado todos estos años. Que el momento cuando ellos comiencen a dar, no crees que no va a haber resistencia, claro. Pero hay personas que parecen que tienen hoyos en sus bolsillos, ¿verdad? Cobran y en 2 días ya no hay. Y te voy a decir, dice el Señor, pruébame. Cuando tú das su diezmo, Dios no va a abrir las ventanas del cielo. Pruébame. Entonces podemos ver que otra vez creer en tu corazón y confesar con tu boca vas a recibir tu salvación. ¿Okay? Creer y hablar. Recuerda, la manera que piensas, la manera que vas a hablar, y la manera que vas a hablar es la manera que vas a vivir. Recuerda. Ahora, entiende que solamente nosotros como nuevas criaturas, como cristianos, tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Es a nosotros, no a ángeles. Ángeles pueden decir cosas a personas, como el diablo tiene sus espíritus para hablar con personas, para hacer maldades. Dios habla con nosotros y también ángeles, lo vamos a ver, que habla con personas para que puedan ser obedientes a Dios también. Miren lo que dice, abren su Biblia en Hechos 11, 13 a 17, cuando el Señor habló, ¿verdad?, a Cornelius para que él podía ser salvo. Y dice, envió hombres a Jopa. Dice que el ángel no predicó, pero nosotros como cristianos necesitamos hablar la palabra de Dios. El ángel dijo al hombre, ¿verdad?, llamado Simón, cuyo apellido Pedro, quien te da palabras, habló este hombre, para recibir Pedro, por las cuales que tú vas a recibir y que tú vas a ser salvo y tu casa. Y cuando comenzó a hablar Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Tienes que predicar la palabra de Dios. Si quieres ver sanidad, si quieres ver milagros, dijo el Señor, predica la palabra de Dios y los señales va a seguir. Eso dice en los evangelios. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como a nosotros al principio. Entonces recordad la palabra del Señor que dijo, Juan en verdad bautizó con agua, pero seráis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, como Dios le dio el don que nos hizo, Él creó en el Señor Jesucristo, cual era para que yo pudiera resistir a Dios. Entonces, nadie puede resistir a Dios. Bueno, lo que quiere decir es cuando uno está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a convencer sobre la verdad. ¿Sabes qué pasó conmigo en la prisión cuando yo era oficial? Yo hablaba contra Dios y que era esto y que no hay Dios. Y entonces cuando oí por la primera vez la palabra de Dios de un joven ex drogadicto en la prisión que tuvo que llevar a los presos a los servicios religiosos, cuando oí el mensaje de Dios, la predicación de Dios, yo fui adelante con los presos que eran asesinos y violadores y ladrones y drogadictos. Yo fui adelante con ellos para aceptar a Cristo, ¿verdad? Yo fui adelante. Entonces el milagro que está en tu boca, hay un milagro en tu boca, el milagro que está en tu boca te va a ayudar a crecer en fe. Mucha gente están guiados por los 5 sentidos, como Tomás. No voy a creer hasta que puedo ver. Cristo dijo, Tomás, tú crees porque ves, pero contento, alegre, benditos, completos, sólidos en la palabra, sólidos en su fe, los que creen sin ver. Los que creen sin ver. Hay gente que dice, bueno, yo no puedo creer. No, es que no quieres creer. Pero sí puedes creer.
porque la palabra de Dios dice. Dice, vamos a abrir en Romanos 17 al 21. Esta es una promesa que Dios dio a Abraham y a su esposa Sara. 25 años después manifestó la promesa, pero ellos tuvieron que confesar la palabra de Dios y creer y dar gloria a Dios por la respuesta por 25 años. ¿Te imaginas? Por 25 años tienes que creer y confesar y dar gracias a Dios por la respuesta. Pues es lo que pasó. Como está escrito aquí, dice, yo te he hecho padre de muchas naciones, aunque en quien has creído, y que Dios da vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Él habló con Abraham diciendo que vas a ser padre de muchas naciones. Dijo, pues ¿cómo voy a ser padre? Yo tengo 100 años, mi esposa tiene 100 años, ¿verdad? Y no tenemos hijo. ¿Cómo vamos a ser padre de muchas naciones si ni puedo dar luz a un solo hijo? Pero Dios llama las cosas que no son en lo físico, pero en lo espiritual son. ¿Verdad? Llamar las cosas que no son en lo físico como son espiritualmente. Recuerda, todo el comienzo comienza en lo espiritual. En lo espiritual. Y dijo, él creyó en la promesa de Dios, aunque gente lo estaba diciendo, que estás loco. ¿Cómo que vas a ser padre de muchas naciones y usted y su esposa están muertos, no pueden tener ni un hijo? Pero dijo, porque dijo que ya era 100 años y también la matriz de Sara no funcionaba, pero no dudó de la promesa de Dios, sino estaba fuerte en su fe, dando gracias a Dios. Fuerte en su fe, dando gracias a Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Él por 25 años estaba dando gracias a Dios. Señor, gracias. No lo veo, pero lo creo porque tú has prometido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi hijo. Gracias, Señor, aunque mi cuerpo, los vecinos, quizás los doctores, quien sea, dicen, no puedo, en Cristo Jesús todo lo puedo. Estoy completo en Él. Él es mi pastor, nada me falta, aunque tú no ves, nada me falta. ¿Ves? Dando gloria a Dios, y estaba poseído completamente, estaba convencido completamente de lo que Dios prometido, Dios puede cumplir. Él estaba completamente convencido de lo que Dios dijo, lo cumplió. Hay muchos cristianos, tristemente, que en la iglesia dicen, aleluya, gloria a Dios, así sea, bendito. Y cuando van al mundo y salen de la iglesia, viven así. No sé. Llegan a su casa y su esposa dice, ¿sabes qué? Juanito necesita zapatos. ¿Qué crees? Que estoy hecho de dinero, que tengo un árbol atrás que puedo agarrar. En la iglesia están diciendo, sí, estoy completo, Dios ha suplido cada necesidad. Y tropean sobre un par de zapatos. Cambien su confesión. Recuerda, la persona de doble ánimo, que sí una vez y que no, y que sí y que no, de doble ánimo es inestable. Es inestable en todos sus caminos, en toda su vida, porque no está convencidos de lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. ¿Verdad? O gente dice, bueno, ¿cómo lo voy a...? Pues creíste por tu salvación, ¿no? Es que damos mucho lugar a los 5 sentidos, por eso lo quiero decir otra vez. Escucha la enseñanza sobre la batalla de la mente, el poder de tu palabra, porque no puedes pensar o hablar fe en la iglesia y hablar duda en el mundo. Esa es hipocresía. Hay cristianos que tienen un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino del mundo. Y no están balanceados. Y uno dice, ¿cómo estás? No sé, con esta cosa de la enfermedad y los disturbios y lo demás, me pongo muy deprimido. No das lugar a lo que dice el mundo.
no hablas lo que dice el mundo. No habla sobre lo que dicen las noticias. Habla lo que dice Dios. Cada vez que usted habla de las cosas negativas del mundo, estás dando gloria al diablo. Estás glorificando al diablo y todas sus obras. Habla lo que Dios dice. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sí puedes dominar tu lengua, sí puedes dominar tu mente, sí puedes dominar tu cuerpo. Recuerda, cuando naciste de nuevo, lo que nació de nuevo era tu espíritu. Pero es nuestro trabajo, no el trabajo de Dios, es renovar tu mente, corregir tu lengua y cómo vas a vivir. Recuerda que las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo y lo demás eran para corregir diferentes problemas en la iglesia, para amar. Increíble que Pablo tuvo que escribir en 1 Corintios sobre el amor, porque había gente que no estaba amando, como hay hoy. En las iglesias encuentras personas hablando mal de unos a otros, hablando mal del pastor, criticando y diciendo un montón de cosas, como ellos nunca han pecado, como ellos nunca han tenido problemas. Porque dice la palabra, si ofendes en un solo punto de la ley, eres hecho culpable de toda la ley, de toda la maldición, de todo lo que ha sucedido. Quizás las consecuencias no va a tener la misma, pero sí eres culpable de todo lo que la ley dice. Vamos a decir que no eres un asesino, no estás robando, lo que sea, pero si no estás dando lo que debe dar a Dios, estás robando a Dios. Y quieres que Dios te bendice. Si no tienes fe para dar solamente 10% a Dios, solamente 10% a Dios, ¿cómo vas a pensar que Dios te puede bendecir? No trabaja así, ¿verdad? Dice el Señor, si quieres recibir algo de Dios, perdona. Hay mucha gente llena de cristianos, lleno de resentimiento, coraje, y hablan coraje, y critican gente, como ellos no son pecadores, que ellos no, como nosotros no hemos cometido ni un solo pecado, ¿verdad? Si tienes odio contra una persona es como eres un asesino, porque lo has matado a la persona miles de veces en tu corazón. Entonces, recuerda, la manera que piensas es la manera que hablas, y la manera que hablas va a ser la manera que vas a vivir. Ok. Ahora, nosotros tenemos que entender que en Marcos, vamos a leer en Marcos también, vamos a Hechos 14:7, y había un paralítico en el pueblo Listra, y no podía caminar por toda su vida. Entonces, Pablo, él empezó a escuchar Pablo hablando, predicando la palabra de Dios. Otra vez, tú tienes que predicar. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. Pablo estaba predicando y vio a este hombre. Y quedó viendo a este hombre. Y percibió que este hombre tenía fe. Y dijo Pablo en una voz muy alto, dijo aquí, párate en este momento. Y el hombre se paró y empezó a caminar. Dijo, su fe. El hombre tenía fe. No dice la fe de Pablo o de Pedro o del pastor, el evangelista, el que dice. Él tuvo fe para ser sanado. ¿Cómo? Escuchó la palabra. La fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír, y el oír. Y tan fuerte de bendición que fue la palabra de fe que Pablo estaba predicando. Este hombre la abrazó y entendió que la enfermedad no viene de Dios. Su parálisis no viene de Dios. Se paró y empezó a caminar. Yo me acuerdo cuando estuvimos en África y he usado este ejemplo y muchos más ejemplos. Mira, en vez que hablar sobre el África, en la cárcel hay personas con quien yo he comunicado, hablado, tomar tiempo con ellos, predicando la palabra de Dios, no directamente, pero hablando escrituras. Y un hombre vino conmigo y dijo que su hijo acaba de nacer su hijo ciego en un ojo. Entonces yo le dije,
¿tú crees en Dios? Dijo, sí, tú sabes que él cree en Dios, yo he entregado mi vida a Cristo. Entonces, vamos a poner de acuerdo tú y yo. Lo que ponemos de acuerdo en la tierra va a estar hecho en el cielo. Tú y yo vamos a estar de acuerdo que su hijo está bien. Y cada vez que el diablo te dice que tu hijo está ciego, dije, no, por las llagas de Cristo Jesús yo fui curado. Mi hijo está sano, completo. Y estaba conversando, entonces yo le decía, Alejandro, ¿cómo está su hijo? Sano, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hijo está bien. No. Y todavía los doctores estaban diciendo, no, que no puede ver, que no puede ver. Entonces él, ¿verdad? Fue por otro chequeo con el niño y vio que el Dios sanó su ojo. El niño se ve perfectamente, el baby se ve perfectamente. Puede seguir su mano, te mira, etc. No tiene ni un solo problema en su ojo. ¿Cómo era? Hablando la palabra de fe. Por sus llagas fuimos, tiempo pasado, sanado. Fuimos sanados. Entonces, cuando topas con personas, no simplemente, oh, sí, qué lástima que tu hijo está mal, o que tu esposa está mal, los doctores diciendo que está muriendo. No. Nosotros fuimos curados en la cruz de Calvario. Por sus llagas fuimos sanados. Fuimos, tiempo pasado. Yo estuve regando las plantas enfrente de la casa el otro día. Y llegó un dolor bien fuerte en mi pecho, en mi brazo izquierdo. El diablo me dijo, aquí te vas a morir. Aquí te vas a morir de un ataque de corazón. Y dije, diablo, estás loco. Inmediatamente reconocí la voz del diablo. Inmediatamente, no me tomó ni un segundo. El diablo es un mentiroso. Yo tengo la naturaleza divina dentro de mí. Dios está dentro de mí. Por sus llagas yo fui curado de todo. Ninguna pestilencia, ninguna enfermedad, nada me va a acercar a mí, a mi familia, a mi casa. Hay gente que están corriendo por todos los lados con máscaras y con esto y con eso y viven en temor. Viven en temor. La gente dice, ¿no tienes temor? No tengo un espíritu de temor. Dios no me ha dado temor, sino de amor, de poder y dominio propio. No tengo temor, no vivo en temor, gracias a Dios. No vivo deprimido, no vivo enfermo, no vivo angustiado, no vivo pensando que el mundo se va a morir. Otra vez, cada vez que tú oyes noticias malas, lo que sea, y estás hablando, estás glorificando al diablo en vez que Dios. Habla lo que dice Dios. Habla sus promesas. Gente dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios estoy bien, Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo Jesús, yo tengo su mente. Yo fui redimido de la maldición de la ley, bendito sea Dios. Habla Dios, no tengas temor, no seas avergonzado. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Otro ejemplo, vamos a ver aquí. Otro ejemplo aquí es vamos a ver aquí, estoy viendo este ejemplo. El hombre que fue sanado, también en Marcos 5:34, el Señor estaba caminando y llegó una señora con temor y temblando y ella se postró enfrente de él y lo dijo toda la verdad, toda su vida. Y también confesó que sabía que estaba sanada. Entonces dijo, hija, tu fe, no la fe de Jesús, hija, tu fe te has hecho completo, te has sanado. Y la plaga dejó a ella completamente. Hija, tu fe, te estoy diciendo a usted que está viendo esta enseñanza, tu fe te vas a hacer completo. Emocionalmente, físicamente, psicológicamente, materialmente, tu fe. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, pensando, escuchando, hablando la palabra, viviendo la palabra de Dios. Tu fe. En Romanos, como hemos dicho, en Romanos 14 a 17, vamos a abrir ahí, por favor, Romanos 4, 17 al 21. Esta fue la promesa que Dios dio a Abraham y Sara. Abraham y Sara ya tenían 100 años, no podían tener hijos. Y dijo, tú vas a ser padre de muchas naciones. Él creó lo que dijo el Señor. Dijo aquí, tú vas a ser padre de muchas naciones.
otra vez en Romanos 4:17 estamos ahí. Incluso aviva a los muertos, ante el cual quien crea, incluso Dios que aviva a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham en su cuerpo y su esposa no podían tener hijos. Dios dijo sí. Te llamo Abraham, que significa padre de mucha gente, porque vas a tener hijo y de tu descendencia se va a extender el mundo, la bendición. Y dijo, en quien creó en esperanza contra esperanza, significa creó en la promesa de Dios, lo que Dios dijo, aunque su cuerpo decía no, aunque sus vecinos decían no, aunque el doctor decía no, que vas a morir, el diablo dice vas a morir, no, Dios me ha prometido una vida larga, estoy remedido de la maldición de la ley, hablando la palabra de Dios, estás creciendo, estás escuchando y creciendo en fe. Dice, de acuerdo que lo dijo, así será su descendencia. Y no se debilitó considerando su propio cuerpo. No dio lugar a dice su cuerpo. Dio lugar a lo que dice la palabra de Dios. Aunque su cuerpo estaba muerto cuando tenía ya 100 años y también la matriz de Sara. Y tampoco no estaba variable de la promesa de Dios por incredulidad, pero fuerte en fe. Estaba fuerte en fe, dando gloria a Dios. Te imaginas, 25 años dando gracias al Señor por mi hijo Isaac. Soy padre de muchas naciones. Señor, estoy confesando, tu promesa dice que sí, y así es. No voy a considerar lo que dicen vecinos, no voy a considerar lo que dicen los doctores, no voy a considerar lo que dice el diablo. Voy a concentrar en lo que dice tu palabra. Dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que había prometido Dios también lo puede hacer. Lo que plenamente convencido. Dice en Santiago, el hombre de doble ánimo, como he dicho muchas veces, cristianos en la iglesia, sí, amén, gloria a Dios, y se oyen muy espirituales. Y uno dice, oh, wow, este hombre es un ejemplo de fe. Y van para su casa y su esposa dice, ¿sabes qué, Juanito? Necesito zapatos. ¿Qué crees, que estoy hecho de dinero? ¿Cómo voy a comprar? En la iglesia estaban diciendo que está completo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se tropean sobre unos par de zapatos que necesita su hijo. Doble ánimo. Que sí y que no. Que sí en la iglesia, que no en el mundo. ¿Ya? No dice que el hombre, dice la palabra de Dios, no dice que el hombre de doble ánimo va a recibir cualquier cosa. Porque no puedes decir sí, y cada vez que tú dices no sobre las promesas de Dios, estás quebrando esa ley espiritual. Estás quebrando esa ley espiritual. Ya hablé sobre lo que nosotros podemos hacer. Mira lo que dice aquí en Hechos. Vamos a ver aquí. En Hechos también dice que el hombre en Hechos 14, 7 días estaba paralizado. Pablo lo vio constantemente, fuertemente lo vio, con mucha seriedad, vio que el hombre tenía fe y dijo que tenía fe, dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No dijo mi fe, no dijo el fe de Pedro, dijo tu fe, este hombre que ha sido inválido de la matriz de su madre, nació así. Tú te imaginas, nunca has visto una persona inválido, una persona que nació paralizado y que sus piernas están bien flaquitos y que no tienen músculo y que no tienen poder y que ni pueden parar. Pero dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y el hombre inmediatamente se paró y empezó a caminar. Inmediatamente paró y empezó a caminar. Su fe. Muchos cristianos están en la iglesia y que necesitan oración, pastor, por mí, por la misma cosa cada año. Digo, cada domingo, va cada domingo al altar para orar, ¿verdad? Y oraciones también, no estoy diciendo que no, pero te imaginas de orar, ¿verdad? Cada vez por la misma cosa.
Pablo dijo, a personas así necesitan leche porque son inmaduros, son bebés, no pueden ni comer comida sólida. ¿No crees que es tiempo de graduar de bebé y madurar para ser un cristiano fuerte, para que puedas guiar a otros? No vas a la iglesia para recibir, vas a la iglesia para dar. Una buena palabra, una canción, una profecía, dinero, ayudar y bendecir y buscar. Eso es lo que quiere Dios. Y cada vez que hagas eso vas a crecer en fe. Y otra vez aquí, para ser sanado, ¿verdad? Para ser sanado, dijo Pablo en Hechos 14, 7 a 10, el hombre que estaba impotente en sus pies, vio que tenía fe, entendió que tenía fe, y dijo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y lo dijo, pues no crees que ves mis piernas, no ves que tengo que usar cosas para parar. No, el hombre inmediatamente levantó y fue sanado. Ese jefe en el tribu de África, paralizado por unos 8 meses, prediqué el evangelio. Dice, cuando tú prediques el evangelio, señales y prodigios va a seguir, va a confirmar la predicación de la palabra. Este hombre fue sano, se levantó, caminó conmigo y pudo predicar a toda su tribu, eran unos 200 y tantos personas, y todos llegan a Cristo menos uno. Menos uno. El hombre no quería ver nada con Cristo. Yo no sé lo que ha pasado con él. Los misioneros quedarán ahí para trabajar con el tribu, para dar literatura en su idioma, para tomar tiempo en estudios bíblicos, etc. No, yo más estuve ahí como 3 semanas y entonces regresamos. Y estuvimos apoyándolos con dinero para que podían seguir, para que pudieran comprar Nuevos Testamentos en Swahili, en el idioma de ellos, ¿verdad? Otra vez, dando gracias al Señor, aunque no ves, dando gracias al Señor, lo que no ves, dando gracias a Dios, lo que no ves, lo que no ves. Lo que dijo a Tomás, Tomás, tú crees porque ve, benditos son los que creen sin ver, contentos son los que creen sin ver, alegres son los que creen sin ver, ¿verdad? Eso que dijo el Señor, bendito, alegre, positivo, balanceado es la persona que puede creer sin ver. No da lugar a los 5 sentidos, lo que el mundo está diciendo, lo que el vecino está diciendo, lo que parientes están diciendo. Dios ha prometido, tienes una necesidad, busca la promesa en la palabra de Dios. Busca la promesa en la palabra de Dios, afirmar, a tomar esa palabra, esa promesa y dar gracias. Aunque no ves, y da gracias a Dios, da gracias a Dios, gracias a Dios, gracias Padre, aunque no lo veo, gracias. Yo estoy plenamente convencido de lo que tú has prometido, lo has hecho. Lo has hecho. Entonces nosotros, para terminar, quiero que nosotros podamos entender esto. Dios en su amor te ama, Dios en su amor te busca y quiere que puedas tener una vida en abundancia. Recuerda, tienes que renovar tu mente. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2, renovar tu mente. Naces de nuevo tu espíritu, pero tu mente, tu cuerpo necesita ser renovado, pensar mejor. Ahora, para las personas que no conocen a Cristo, yo quiero que usted puede orar conmigo si ese es su gusto, si eso es lo que quieres hacer. Simplemente dice, Padre, perdóname. He sido mal por muchos años. Yo sí creo en Cristo Jesús, en su muerte por mí. Yo creo en su resurrección. Gracias, Señor, que la ira tuya cayó sobre Cristo en mi lugar. Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. En su nombre oremos. Amén. A los cristianos que están escuchando, viendo, no sean víctimas. No sean víctimas. Caminan como hijos de Dios, caminan como tienes el poder de Dios, porque tienes el poder de Dios. Dios mismo vive en ti. Habla así, camina así, estudia la palabra de Dios. Haz contacto con personas para que ellos puedan aceptar a Cristo y vivir por el Señor. ¿Cómo puedes crecer en fe? Leer la palabra de Dios, meditar sobre eso, confesar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios.
Que Dios te bendice grandemente. Esto otra vez es Dr. Emmerich a su servicio, Harvest Evangelistic Association. Bye bye.